incluso en Israel mismo, esto de que supuestamente no iba a pasar nada, de que todo bien, de que pues también hay un factor geopolítico ahí, ¿no? Que ya también podríamos entrar en Israel, ¿no? Que una tragedia lo que está pasando ahí, obviamente condenable cualquier acto de violencia contra cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, pero lo que hemos visto en estos días también está ya rozando, ya son crímenes de guerra. Incluso hoy presentaron videos en el utilizamiento de fósforo blanco contra aglomeraciones de civiles, en plan, eso es ilegal. Incluso el utilizamiento contra tropas es ilegal y peor contra civiles, sin mencionar barridos de alfombra con munición de todo tipo, incluso de racimo, que pues eso ya también es otro tema, ¿no? Que Y Netanyahu. quítales el agua, quítales la electricidad, quítales los medicamentos que ingresan, quítales los alimentos y públicamente expresar que son bestias, que no son humanos y públicamente decir, váyanse de Gaza cuanto antes, porque es una verdadera burla, una verdadera tomada de pelo. Mm. Las declaraciones tanto de Yoav Galant, el ministro de Defensa de Israel, es una verdadera grosería, un insulto a la inteligencia de la gente medianamente informada y también una falta de sensibilidad porque se creen impunes. O sea, la Corte Penal Internacional queriendo arrestar a Putin están haciendo en estos 2 días, tanto el el ministro de Defensa de Israel como Netanyahu presentando sus propios videos en sus propias redes sociales, haciendo propaganda chafísima. En México, chafísima significa de muy Ujú. pobre Aquí igual. producción. Mm. Entonces, diciendo, miren cómo estamos bombardeando y derribando edificios y vamos a demoler, no quedará piedra sobre piedra y en 50 años se hablará de esta manera en la que Israel responde a sus enemigos. Y cuando sale y dice que se vayan de la franja de Gaza y hoy bombardearon el puerto fronterizo de Rafah Sí. con la frontera con Egipto, y además iba a meter y No, no, la sí, volaron. sí metieron, pero la volaron. Y eso hay que. Y yo en el video, Al final no entró. eh, por lo que tengo entendido, incluso bombardearon ambulancias que estaban en la zona. Pero lo que iba a comentar el día de hoy, que no lo hice, pero esto parece ya un asedio medieval, en toda regla. Cortar el agua, comida, rodearlos, vías de evacuación, lanzar pues todo lo que tienes. Y digo asedio, no solo cerco, porque están bombardeando infraestructura para preparar luego una ofensiva con tropas. Que yo ya también he hablado de que Israel, si se mete para pelear contra 2 millones de personas que en este momento pues no están muy a favor de lo que haga Israel, pues y ya les digo yo que Israel, una cosa que puedo comentar de su ejército es que le gusta proyectar poder. Su doctrina se basa en proyectar poder, en que son más fuertes de lo que aparentan, ¿no? Pero también la doctrina de Israel se basa en no sufrir demasiadas bajas. Por lo general en sus guerras siempre ha intentado pues mantenerse un margen mínimo de bajas y peor con esta situación política que sabemos de Netanyahu, ¿no? Que pues se le acumularía aún peor si de repente pues el ejército de Israel por entrar a una zona urbana, una jungla de concreto, como lo llamo yo, perdieran, yo qué sé, 10.000 tropas en 2 meses o 4 meses, ¿no? Que eso sería catastrófico incluso para la opinión del ejército de Israel a nivel internacional, ¿no? Sí, de hecho, parte de la razón por la cual el Hezbollah se ha vuelto tan famoso es que es, en los últimos 50 años, el único que ha podido derrotar en el campo militar a Israel, siendo una Ujú, milicia, no un ejército ujú, regular. El ejército de Israel está especializado en derrotar a otros ejércitos regulares. ujú. El Hamas es una guerrilla. Muchos le dicen terrorista y muchos otros le dicen milicia de resistencia, porque recordemos que el Hezbollah, que es chiita, tiene una forma de operar similar a la del Hamas. Nació en un contexto de ocupación. Israel ocupó militarmente el sur del Líbano, desde el río Litani, una franja larga de unos 40 kilómetros, hasta las granjas de Sheba, que todavía la sigue ocupando en el sur del Líbano, que tiene mantos freáticos, etcétera, Mm. para controlar los recursos hídricos de la región. Y Hezbollah, pues nace como una guerra de guerrillas que se les complica bastante a los ejércitos regulares y empieza a pegarle a embajadas, a soldados israelíes y estadounidenses, y hasta que termina por echar al ejército de Israel en el año 2001. No se la perdonaron, intentaron ir por ellos en 2006 y dijeron, vamos a destruir su capacidad militar. No la destruyeron. Vamos a evitar que sigan lanzando cohetes al norte de Israel. No lo consiguieron. Todavía el último día, la última hora antes de que entrara en vigor el acuerdo, el armisticio, en 2006, Hezbollah siguió inundando de misiles
Y finalmente, tú eres más experto que yo en eso, en el combate cuerpo a cuerpo, cuando el ejército de Israel dejó de bombardear y entró con la tropa, el Hezbollah les hizo ver su suerte y mucha gente puso en tela de juicio incluso el que Israel presumía mucho sus cursos de combate cuerpo a cuerpo y sus diferentes técnicas, pero en el sur del Líbano fracasaron y tuvieron muchísimas bajas militares que se preguntaban, bueno, muertos, hubo como 10-1, ¿no? 10 Mm, libaneses a 1. La mayoría de los libaneses eran civiles y claro. en Israel le llamaban daños colaterales. En las bajas israelíes, el 90% eran militares que habían perdido la vida justamente en combate. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde un combatiente armado que es asesinado por una milicia de estas Ujú. se puede considerar víctima de terrorismo y no víctima de una lucha armada? A ver, en teoría los dos están armados y en el momento que los dos quieren liquidarse mutuamente, los dos pues están en casi, comillas, en el mismo panorama, ¿no? En el mismo conjunción. Lo que queremos diferenciar, lo que yo intento diferenciar es una cosa es civiles y otra cosa es combatientes, ¿no? Y lo que tú dices Claro. de los combates que hubieron cuerpo a cuerpo, a ver, es lo que digo, Israel se jacta de proyectar poder, proyectar de que son los más fuertes, porque sabe que alrededor pues hay un montón de grupos, un montón de países disgustados con sus políticas o con incluso pues ya saben que Israel ni siquiera tiene, creo que es constitución, ¿no? Que pues coge la ley que le plazca y el espacio aéreo de cualquiera de los de alrededor también hace lo que le plazca, ¿no? Por lo cual hay mucha gente descontenta con Israel. Pero este factor de proyectar que el Mossad es lo mejor del mundo, que el ejército de Israel pues es lo mejor del mundo, que los tanques de Israel, que la fuerza aérea, todo es lo mejor del mundo, ¿no? Pero en el rato de los ratos en el que tienen que combatir como contra el Hezbollah, por ejemplo, eh, tienen que combatir de una manera muy brutal, porque ya sabemos que pues esas guerrillas, esos grupos no se van a poner a pelear de tú a tú con el ejército de Israel, se ponen a pelear en la manera que pueden pelear. Por ejemplo, el Hamas, repito, condenamos cualquier acto de violencia, pero hay que admitir que pues el Hamas fue bastante efectivo en los 2 primeros días. Incluso, dato curioso, utilizó tácticas en la guerra de Ucrania, utilizó drones para soltar granadas sobre tanques, drones kamikazes, utilizó ATGMs que pues la gente se quedó y también utilizó manpads que fueron enviados a Ucrania que por algún motivo terminaron en manos del Hamas, que ya sabemos que pues, el mercado negro de armas ha crecido bastante, incluso en México, por lo que tengo entendido, han llegado armas de Ucrania, ¿no? Pero ¿qué voy con todo esto? De que si Israel se intenta comportar como un ejército normal, como un ejército tipo Estados Unidos, contra guerrillas que conocen el terreno y que tienen preparadas emboscadas, que en mi opinión el Hamas está intentando meter al ejército de Israel en Gaza, en mi opinión. Creo que hay una clara intención de arrastrarlos a su zona de confort, donde saben que tienen túneles subterráneos, posiciones como para emboscarlos y formarles tremenda guerra de guerrillas. Y encima ya la población civil, que ya puede ser una catástrofe completa, ¿no? Ah, pero no es tan fácil como lo pintan de que Israel es el mejor ejército del mundo. Yo diría que depende. ¿Para qué? Porque para pelear contra una guerrilla ha demostrado ser demasiado ineficaz, en mi opinión. Sí, 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 es complicado. Casi para cualquier ejército regular, Sí, una guerra de guerrillas es muy difícil pelearla, sí, sí. porque aunque luego militares o exmilitares te platican en corto, off the record, que también hay unidades especiales de los ejércitos regulares que se especializan en combatir a las guerrillas, lo cierto es que a los ejércitos, menos al de Israel, pero a los demás, los, los limita el propio derecho Claro. internacional y el propio derecho nacional. Es decir, el Estado se supone que no puede hacer las prácticas violatorias del marco jurídico que sí hacen las guerrillas. Y digo menos el de Israel porque el mismo Yoav Galán, lo acabamos de escuchar diciendo, ya les dijimos que ningún militar israelí tiene manos libres para hacer lo que quieran, no van a terminar en una corte militar. Entonces, ¿qué? Sí, Perdón, eso es un crimen de abiertamente lo guerra. están publicando. Solo decirlo es para mandarlo a un tribunal, por lo que tengo entendido. Solo especular con el hecho de que van a incumplir el derecho a los derechos humanos y todo, y que van a incumplir estos derechos de la guerra, estas normas a la guerra que han impuesto, ¿no? Sí, el derecho internacional humanitario. Ajá, que solo el hecho de decirlo que lo van a hacer y que ya lo están haciendo, ya eso ya es para mandarlo a una corte en plan directamente, pero todo el mundo ha intentado, pues Israel se está autodefendiendo. Que repito, la autodefensa no significa causar genocidios tú mismo. O sea, yo sé que jamás también causó genocidios, pero tú no deberías continuar con lo mismo. Y
Hablando de esto, Azar, ya para... Mira, a ver, nomás hay que diferenciar. Una cosa es un genocidio, otra cosa es un crimen de lesa humanidad y Ujú, otra cosa es un crimen de guerra. ujú, Israel está haciendo todos sí, y crímenes de agresión. Jamás, más que cometer genocidio, cometió crimen de agresión y crimen de lesa humanidad. Porque un genocidio, de acuerdo al artículo 6 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que es el que lo regula, que está ajá, facultada para tratar ese tema, se habla del intento de desaparición de un grupo en particular. mm, En el caso del Hamas, el Hamas trae una herencia de los movimientos salafistas del siglo XVIII y XIX y de principios del siglo XX, la Sanusilla en Sudán, la Salafilla en el norte de África, el Mahdismo, perdón, el Mahdismo es el que está en Sudán, la Sanusilla está en Libia y el salafismo en Egipto, en el Levante, mm, que son grupos que se crearon para expulsar a los invasores italianos, franceses, británicos, que controlaban y que pues eran proyectos coloniales intentando quedarse por la fuerza con esos territorios. ujú, Entonces, estos movimientos salafistas y magristas, sanusillas, incluso el wahabismo que controlaba la península arábiga, se crearon con la misión expresa al amparo de la religión como factor de cohesión mm, para expulsar a los proyectos coloniales. A Israel lo siguen viendo como el último proyecto colonial, el último gran proyecto colonial de aquella época. claro, Entonces, es el revolver y en la combinación de varios factores de decir, bueno, traes esta herencia, el objetivo es la expulsión de una figura a la que reconoces como un ente colonial, y luego, si aunado a esto, Israel les ha ido cerrando la puerta al diálogo, a la salida diplomática, porque el mismo Shlomo Ben-Ami, el exministro del Exterior de Israel en tiempos del proceso de paz fallido de los años 90, dice, bueno, pues es que nosotros mismos en nuestra soberbia terminamos por ir disminuyendo y debilitar y acabar con la credibilidad de la otra facción rival de Hamas, mm, al Fatah, que optaba por la salida negociada y le rompimos la credibilidad porque le imponíamos cosas, la incumplíamos, ellos seguían cumpliendo su parte y entonces le rompimos la legitimidad y la credibilidad frente a su propia población. claro. Lo que quedó en la resistencia, porque al mismo tiempo los vas apretando con castigos colectivos, los vas apretando con la ejecución de las políticas de hechos consumados, Remy, que significa tú construyes un asentamiento y ya no Ujú, te sales de ahí, le construyes después al año siguiente una carretera, lo conectas con otro asentamiento y luego apelas al crecimiento natural de los que ya existen y te vas anexando territorio y eso es claro. ilegal. Y entonces, dice este señor Ashlomo Ben-Ami, y también el diario Haaretz hoy publicó, el tercer diario más leído en Israel, hoy publica una crítica en contra de Netanyahu que dice, bueno, pues finalmente no hay forma de aplastar militarmente a 2 millones y la salida negociada estuvo permanentemente despreciada por este gobierno de ultraderecha que solo trabaja con el código de la violencia desde una posición de superioridad. Bueno, también estaría la pregunta, ¿no? Porque, a ver, entiendo que en geopolítica se está hablando de esto, de que Netanyahu ya sabía que iba a pasar esto y que lo ha permitido, ¿no?